En los últimos días, el mundo volvió sus ojos hacia Oriente Medio. Los titulares muestran las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos. De un lado, amenazas de represalias. Del otro, demostraciones de fuerza militar. Y en medio de todo esto, una sensación colectiva de miedo, incertidumbre y expectativa. Pero mientras muchos solo ven una guerra geopolítica, otros, los que están atentos espiritualmente, perciben que hay algo mucho más grande ocurriendo, una guerra invisible. Una guerra espiritual. Para quien vive en el espíritu, esta guerra no comenzó ahora. El Espíritu Santo ya había dado señales. Personas en todo el mundo testimoniaron noches sin dormir, presiones en el espíritu, un deseo repentino de orar intensamente, sin entender exactamente por qué. Muchos sintieron un nudo en el corazón, una inquietud, una urgencia silenciosa. Fue como si una voz interior dijera, algo está a punto de suceder. Prepárate. Y esa voz era real. Porque el Espíritu Santo habla. No es un concepto abstracto o una fuerza distante. Es una persona, presente, activa y profundamente involucrada con los hijos de Dios. Y cuando Él ve al mundo a punto de colapsar, no guarda silencio. Nos avisa. Nos dirige. Toca nuestros corazones antes de que caigan las bombas. Prepara nuestros espíritus antes de que los periódicos lo informen. Mientras las naciones se organizan para la guerra, el cielo se mueve con propósito. Lo que los ojos humanos ven como conflictos políticos, el mundo espiritual lo interpreta como movimientos estratégicos entre reinos. El reino de las tinieblas tratando de avanzar, y el reino de Dios llamando a sus hijos a la intercesión, a tomar posición, a despertar. Pero ¿por qué el Espíritu Santo se manifestaría justamente ahora? ¿Por qué tocaría a tantas personas alrededor del mundo con la misma sensación de urgencia, de alerta, de preparación? Porque la guerra que se perfila en el mundo físico es solo la expresión visible de una batalla espiritual que ya está en curso desde hace mucho tiempo. Y ahora, está llegando a un nuevo punto de tensión. Esta guerra no se trata solo de política internacional. Se trata de vidas, de propósitos eternos, de planes espirituales siendo disputados en lo invisible. Y Dios no permite que sus hijos caminen a ciegas. Él levanta intercesores. Él despierta a los dormidos. Él envía advertencias a los que tienen oídos para oír. Tal vez estés escuchando este vídeo y recordando una madrugada en la que despertaste con el corazón oprimido, sin motivo aparente. O un momento en que, en medio de la rutina, sentiste un deseo repentino de orar. O tal vez te hayas sentido abrumado en los últimos días, sin poder explicar de dónde viene ese peso. Eso no es solo emocional. Puede ser espiritual. Puede ser el Espíritu Santo intentando llamar tu atención. Él nos alerta porque nos ama. Él habla porque quiere protegernos. Y nos fortalece para que no seamos dominados por el miedo, sino guiados por la fe. El Espíritu Santo no nos revela estas cosas para que entremos en pánico, sino para que nos posicionemos como guerreros espirituales. Porque sí, estamos ante un escenario peligroso, pero también ante una gran oportunidad de experimentar la presencia de Dios de forma profunda. Es tiempo de despertar. Es tiempo de discernir los tiempos. Y, sobre todo, es tiempo de escuchar la voz del Espíritu. Él ya está hablando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? En los próximos capítulos, vamos a entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia en este momento exacto, cómo debemos posicionarnos, y por qué esta guerra nos involucra más de lo que imaginamos. Muchas personas observan los conflictos entre naciones como si fuera solo una noticia más y lejana. Un problema del otro lado del mundo. Pero lo que pocos perciben es que hay algo mucho más profundo siendo disputado en este momento exacto. Algo que trasciende fronteras, ideologías y ejércitos, el destino espiritual de la humanidad. El conflicto entre Irán y Estados Unidos, y toda la tensión con Israel, no es solo una disputa por territorio, petróleo o poder. Detrás de los acuerdos, alianzas y amenazas, hay una batalla silenciosa librándose entre luz y tinieblas. Entre la verdad y la mentira. Entre la libertad que viene de Dios y la esclavitud espiritual que el enemigo intenta imponer al mundo. ¿Por qué esta región del planeta es tan sensible espiritualmente? Porque lleva un peso histórico, profético y espiritual enorme. Israel, por ejemplo, no es solo un país. Es una nación escogida, donde muchas promesas bíblicas se cumplieron y aún se cumplirán. Irán, por su parte, tiene raíces profundas que se remontan al Imperio Persa, que ya tuvo un papel significativo en las Escrituras, y hoy alberga fuerzas que se oponen abiertamente al pueblo de Dios. ¿Y Estados Unidos? Aunque es una potencia mundial, también enfrenta internamente una gran guerra espiritual,
entre principios cristianos y una cultura cada vez más alejada de Dios. En medio de todo esto, vemos profecías antiguas encajando, alianzas formándose, y un escenario global que parece prepararse para eventos mucho más grandes de lo que imaginamos. El Espíritu Santo nos revela que lo que está en juego en esta guerra no es solo poder político. Es influencia espiritual. Es dominio sobre mentes, corazones y naciones enteras. Hay un intento claro de desestabilizar lo que queda de orden, verdad y moral en el mundo. Es una estrategia para sembrar el caos, el miedo y la desesperanza. Y, en ese caos, el enemigo avanza con más facilidad. Pero es justamente en este momento que el Espíritu Santo nos llama. Nos recuerda que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y que no podemos ver todo esto como espectadores pasivos. Necesitamos discernir. Necesitamos orar. Necesitamos actuar en espíritu. Tal vez te estés preguntando, ¿pero qué puedo hacer yo aquí, desde mi lugar, ante algo tan grande? La respuesta es simple: puedes alinearte con el cielo. Cuando un hijo de Dios se coloca en oración, en intercesión, en vigilancia espiritual, cosas suceden. Los cielos se abren. El mal retrocede. Porque la verdadera guerra se gana en lo invisible, antes incluso de manifestarse en lo visible. El Espíritu Santo nos está llamando a una posición de autoridad, a dejar el miedo y la apatía de lado, a entender que este no es un momento cualquiera en la historia. Es un tiempo de confrontación. Y quien está lleno del Espíritu no puede quedarse callado. En el próximo capítulo, vamos a entender por qué el Espíritu Santo está levantando intercesores anónimos, y cómo Él está actuando silenciosamente en las naciones. Mientras los ojos del mundo están fijos en los titulares, en las declaraciones políticas y en los movimientos militares, algo mucho más poderoso está ocurriendo lejos de las cámaras. En silencio. En el cuarto secreto. En iglesias pequeñas, casas sencillas, e incluso en lugares inesperados, el Espíritu Santo está levantando un ejército invisible, intercesores. Estas personas no portan armas humanas. No tienen reflectores, ni posiciones públicas de influencia. Pero sus oraciones han movido cielos e impedido ataques. Son hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios, que muchas veces ni siquiera saben exactamente qué está pasando en el mundo físico, pero sienten un peso en el espíritu, una urgencia, un dolor que no es suyo, y entonces se arrodillan y oran. Puede que nunca hayas oído hablar de ellos. Tal vez sean señoras mayores, adolescentes en su cuarto, trabajadores sencillos que doblan las rodillas antes de salir de casa. Pero ante Dios, son guerreros poderosos. Y es a través de ellos que el Espíritu Santo está obrando. Estos intercesores no oran por vanidad ni por recompensa. Oran porque fueron tocados. Porque disciernen lo que está en juego. Saben que existe un momento en el que ya no se puede guardar silencio, en el que no se puede vivir una fe adormecida. Responden al llamado que muchos ignoran. Y gracias a ellos, muchas tragedias se evitan, muchas decisiones se cambian, muchos corazones se preservan. Es importante entender, antes de que cualquier gran movimiento espiritual ocurra sobre la tierra, Dios levanta intercesores. Antes de un avivamiento, antes de un cambio geopolítico significativo, antes incluso de una liberación personal, hay oraciones siendo hechas en algún lugar. Por eso, si el Espíritu Santo te ha estado incomodando, si has sentido ganas de orar de madrugada, si has sentido un peso espiritual al escuchar sobre esta guerra, no lo ignores. Puedes ser parte de ese ejército invisible. Puedes ser uno de los llamados a interceder por naciones, líderes, familias y destinos. El Espíritu Santo está soplando sobre la tierra. No está en silencio. Está reclutando. Y quien esté atento, sensible y dispuesto, será parte de la respuesta de Dios para este tiempo. En el próximo capítulo, vamos a entender cuáles señales espirituales muestran que este conflicto es parte de algo mucho mayor, y que puede revelar eso sobre el fin de los tiempos. Muchas personas miran la guerra solo como un enfrentamiento político o territorial. Pero quien camina en comunión con el Espíritu Santo sabe que hay más de lo que los ojos pueden ver. Existen señales espirituales siendo emitidas, y quien tiene discernimiento sabe, Dios está permitiendo que algo sea revelado. Esta guerra entre Irán y Estados Unidos, con Israel como telón de fondo, no es solo una disputa por poder. Es una exposición de sistemas espirituales que siempre han estado en confrontación, luz y tinieblas, verdad y engaño, vida y destrucción. El Espíritu Santo está permitiendo que aquello que estaba oculto salga a la luz. No para asustar, sino para despertar. Hay una alerta en el aire. Un sonido que no viene de las bombas ni de las sirenas, sino que resuena en el espíritu de los que están sensibles.
El sonido del tiempo acortándose. De la gracia siendo ofrecida una vez más antes de que se cierren las puertas. Dios está hablando a través de los acontecimientos, y el Espíritu Santo traduce eso a los corazones atentos. Observa los discursos. Mira cómo la mentira se presenta como verdad. Percibe el odio siendo alimentado en nombre de ideologías. Nota cómo el miedo se propaga más rápido que las balas. Esas son señales espirituales. Muestran que el espíritu del anticristo ya opera con intensidad, influenciando decisiones, dominando corazones y preparando el escenario para algo mayor. Pero el Espíritu Santo también está operando. Está revelando, despertando, rompiendo resistencias. Está llamando a hombres y mujeres a volver a la esencia del Evangelio, arrepentimiento, oración, vigilancia. Porque, ante esta guerra visible, hay una batalla invisible siendo librada por almas, por familias, por destinos eternos. La pregunta es, ¿estamos percibiendo esas señales? ¿O estamos demasiado distraídos con opiniones, redes sociales y entretenimiento vacío? Quien oye la voz del Espíritu sabe, esta guerra no es el fin. Pero es uno de los hitos. Una de las señales. Una de las invitaciones al arrepentimiento y a la preparación. Y el Espíritu Santo está hablando, no por medio de gritos, sino por medio de toques al corazón. En el próximo capítulo, vamos a entender por qué la Iglesia necesita salir de la superficialidad para discernir este tiempo con profundidad espiritual. ¿Y qué sucede con los que eligen ignorar el llamado? Vivimos días en que muchos se dicen cristianos, pero pocos realmente viven por el Espíritu. Las oraciones se han vuelto automáticas. La lectura de la palabra es esporádica. El culto se volvió rutina. Y mientras la guerra se intensifica afuera, dentro de muchos corazones reina la indiferencia. La superficialidad espiritual es uno de los mayores peligros de este tiempo. Porque engaña. Hace parecer que todo está bien, al fin y al cabo, todavía asistes a la iglesia, todavía cantas, todavía publicas versículos. Pero por dentro, el corazón está distante, dormido. Y cuando el Espíritu Santo intenta hablar, ya no encuentra espacio. Esta guerra entre naciones puede parecer lejana, pero la alerta que lleva es personal. Es como si el Espíritu Santo estuviera diciendo, despierta, vigila, prepárate. Pero muchos no escuchan. Están demasiado ocupados con sus propios conflictos, distraídos con el caos del mundo, anestesiados por la prisa de la vida. Algo extraño en los cultos, luego ya no sientes nada. Hasta que, sin darte cuenta, te acostumbras a la ausencia de la presencia. Y cuando la guerra espiritual toca a la puerta, estás desarmado. Pero el Espíritu Santo no se rinde. Él sigue llamando. Sigue enviando señales. Es como ese viento suave que intenta tocar tu alma incluso cuando el ruido del mundo es ensordecedor. No fuerza, pero insiste. Porque sabe que, si sigues ignorando, las consecuencias no serán solo emocionales o espirituales. Serán eternas. Este es el tiempo de sumergirse profundamente. De dejar la superficie. De restablecer la comunión con Dios de manera viva y real. De volver al primer amor. Porque los tiempos son malos, y solo quien esté lleno del Espíritu podrá discernir lo que está ocurriendo y permanecer firme. En el próximo capítulo, hablaremos sobre el papel de la Iglesia en este escenario, cómo los hijos de Dios deben posicionarse en medio de guerras espirituales tan intensas. Mientras los titulares del mundo anuncian bombas, estrategias políticas, alianzas militares y amenazas de destrucción, el cielo proclama otra guerra, una guerra invisible, pero absolutamente real, la guerra espiritual. En este escenario, la Iglesia no puede ser un espectador. Es protagonista. No solo un grupo que se reúne los domingos, sino un ejército espiritual, llamado a levantarse, interceder, discernir y actuar con sabiduría y autoridad. La Iglesia no fue creada para la comodidad, sino para el enfrentamiento. Muchos lo han olvidado. Muchos creen que el papel de la Iglesia es solo acoger, enseñar, ofrecer paz interior. Pero esa es solo una parte. La otra parte, tal vez la más ignorada, es el llamado al combate espiritual. La Biblia no usa la armadura de Dios como metáfora en vano, Efesios 6. Si hay armadura, hay guerra. Si hay guerra, necesitamos estar armados, no con armas humanas, sino con fe, verdad, justicia, la palabra y la oración. El Espíritu Santo está buscando centinelas espirituales, hombres y mujeres que no duermen cuando el enemigo se acerca. Personas que sienten en el Espíritu lo que los ojos no pueden ver. Que se incomodan con lo que parece normal. Que oran antes de las tragedias, y no solo después. Que se levantan en las madrugadas sin saber por qué,
pero obedecen el llamado. La Iglesia necesita volver a su lugar de autoridad. Pero eso solo es posible a través de la presencia del Espíritu Santo. Sin él, la Iglesia se convierte solo en un lugar bonito, con una programación organizada y mensajes agradables, pero espiritualmente inofensiva. Es el Espíritu quien da discernimiento. Es el quien muestra a los verdaderos enemigos, que muchas veces se esconden detrás de discursos políticos, ideologías seductoras e incluso de buenas intenciones. El silencio de la Iglesia puede salir caro. Si la Iglesia calla cuando debería clamar, interceder y alertar, se convierte en cómplice de la oscuridad. Cuando hay guerra espiritual librándose en las naciones, el pueblo de Dios no puede seguir cantando como si nada estuviera pasando. No podemos tratar como normal lo que es espiritual. Es tiempo de arrepentimiento colectivo. Tiempo de clamar por discernimiento. De humillarse, como en 2 Crónicas 7 y 14, y buscar el rostro de Dios con urgencia. La respuesta a los conflictos de las naciones no está solo en las decisiones de presidentes o ejércitos, está en manos de un pueblo que ora, se consagra y escucha al Espíritu Santo. Cada cristiano tiene una responsabilidad. Tú, que estás viendo este vídeo, no estás exento. No eres demasiado pequeño. No eres irrelevante. Tu oración importa. Tu ayuno mueve los cielos. Tu posicionamiento, aunque nadie lo vea, tiene impacto en el mundo espiritual. El Espíritu Santo está llamando a cada cristiano a asumir su posición en la batalla. No se trata de pánico. Se trata de despertar. De abrir los ojos. De entender que lo que estamos viendo entre naciones como Irán, Estados Unidos, Israel y otras, es el reflejo de algo mucho mayor y mucho más antiguo, una batalla entre luz y tinieblas. Y la Iglesia está en el centro de ese enfrentamiento. En el próximo capítulo, hablaremos sobre el discernimiento profético, cómo el Espíritu Santo revela las señales detrás de los eventos que vemos en las noticias, y cómo podemos entender el tiempo que estamos viviendo. El mundo observa el conflicto entre Irán y Estados Unidos como una disputa geopolítica, una reacción en cadena de intereses económicos, religiosos y territoriales. Pero para aquellos que tienen oídos espirituales, el Espíritu Santo está diciendo, hay algo más profundo sucediendo. El discernimiento no es predicción, es percepción espiritual. El discernimiento profético no se basa en suposiciones humanas, ni en teorías conspirativas. Es un don del Espíritu Santo que nos permite percibir lo que hay detrás de las cortinas de lo visible. Mientras muchos solo ven guerra, miedo y caos, el Espíritu revela que hay un movimiento estratégico de las tinieblas, y también una respuesta del cielo siendo liberada. Muchas veces, Dios revela porciones de la verdad a profetas, intercesores, personas comunes que se disponen a escuchar. El discernimiento profético no sirve para alimentar el miedo, sino para despertar a la Iglesia, para alinear al pueblo de Dios con los cielos, para impedir que seamos engañados por discursos bien elaborados, pero espiritualmente contaminados. El Espíritu Santo revela antes de que los eventos sucedan. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que sintieron algo en oración, tuvieron sueños, alertas internas, y luego los hechos se confirmaron? Eso es discernimiento profético. Y eso está sucediendo ahora, en este tiempo, con relación a lo que estamos viviendo en las naciones. Si te has sentido inquieto, si algo en tu espíritu no está en paz cuando ves esas noticias, no lo ignores. Puede ser el Espíritu llamándote a la vigilancia, al clamor, a la preparación espiritual. El discernimiento no es un privilegio de pocos, es una capacitación de Dios para todos los que lo buscan con un corazón sincero. Necesitamos dejar de interpretar el mundo solo con lógica. La lógica dirá que todo esto es política, que siempre ha habido guerras y que todo pasará. Pero el Espíritu está diciendo, este tiempo es diferente. Hay algo siendo revelado. Un ciclo espiritual se está cerrando, y otro está comenzando. Y quien tenga los ojos cerrados, corre el riesgo de caminar hacia la oscuridad creyendo que está seguro. El Espíritu Santo está activando a sus centinelas. Tú puedes ser uno de ellos. Dios está llamando a personas para vigilar. Para orar en horarios que nunca oraron. Para abrir la Biblia y ver con otros ojos. Para leer las Escrituras no como un manual, sino como un mapa profético para los días actuales. Todo lo que está ocurriendo ya fue escrito. Y todo lo que fue escrito se está cumpliendo. Quien tenga discernimiento, lo verá. En el último capítulo, hablaremos sobre cómo prepararse espiritualmente ante los tiempos que vendrán, y cuál es el papel personal de cada uno en esta guerra invisible que se intensifica cada día. Ante todo lo que está ocurriendo en el mundo, guerras, rumores de guerras, crisis económicas, colapsos sociales y conflictos espirituales, el Espíritu Santo no nos deja desamparados.
Él nos llama. Él nos prepara. Y, más que eso, Él nos posiciona. Pero la pregunta que necesita hacerse es, ¿cómo debemos prepararnos espiritualmente? 1. Volver al lugar secreto. La preparación comienza en lo secreto. No se trata de gritar en las redes sociales o discutir política en todas partes. Se trata de doblar las rodillas cuando nadie te ve. Se trata de levantarse de madrugada porque el Espíritu te despertó con urgencia. Se trata de abrir la Biblia no para encontrar promesas, sino para oír instrucciones. El lugar secreto se convierte en el cuartel general del cristiano en estos días. Es donde recibimos estrategias, dirección y fuerzas para resistir. Quien no regrese al secreto, corre el riesgo de ser arrastrado por las opiniones y la confusión del mundo. 2. Purificar la mente y el corazón. Ya no hay tiempo para vivir una fe tibia. El Espíritu Santo está llamando a un pueblo limpio, separado, vigilante. Eso significa renunciar a hábitos, pensamientos y relaciones que te alejan de Dios. Es tiempo de perdonar, de pedir perdón, de alinear tu vida con el cielo. No podemos ser guerreros espirituales con el corazón dividido. El Señor está buscando a aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí, y que están dispuestos a vivir en santidad, incluso en un mundo en colapso. 3. Estar alerta y discernir los tiempos. La preparación también pasa por el entendimiento. Lee las Escrituras. Estudia Mateo 24, Daniel, Apocalipsis. No con miedo, sino con hambre de discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te revele lo que está sucediendo espiritualmente en el mundo, en tu ciudad, en tu casa. Esta guerra es invisible, pero sus efectos son reales. Solo venceremos si estamos en constante comunión con el Espíritu, listos para oír y obedecer rápidamente. 4. Cumplir tu llamado. El Espíritu Santo no solo nos está alertando, está activando llamados. Personas que estaban escondidas, en silencio, serán levantadas para predicar, orar, interceder, enseñar, servir. Cada uno tiene un papel en el ejército de Dios. Y esta guerra espiritual no será ganada por unos pocos, sino por un pueblo entero despertado por el Espíritu. Si estás viendo este vídeo, no es por casualidad. Es porque Dios te está llamando a posicionarte. A dejar de ser espectador y convertirte en un participante activo de lo que Él está haciendo en la tierra. Conclusión: el Espíritu Santo ya lo había advertido, y lo está advirtiendo de nuevo. El conflicto entre Irán y Estados Unidos es solo la superficie. Detrás de eso, hay un enfrentamiento espiritual de proporciones globales. Pero el Espíritu Santo está hablando. Está revelando. Está despertando a su iglesia. La cuestión ahora es, ¿vas a ignorar ese llamado o vas a responder? Prepárate. Santifícate. Ora como nunca. Busca al Espíritu Santo con todo tu corazón. Porque no es tiempo de miedo, es tiempo de alineamiento. Y cuando todo parezca desmoronarse, recuerda, el Espíritu Santo es tu fuerza, tu paz, tu consuelo y tu guía. Él está hablando. Quien tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las naciones.